medio de un momento difícil porque la inflación está por encima del 8%. Se anticipa que la gasolina va a seguir subiendo de precio luego del anuncio de la OPEP cuando estamos ya a semanas de las elecciones intermedias. Así es, Juan Carlos, yo creo que no fue real. Bueno, el presidente hizo lo que debía de hacer, obviamente tratar de defender su agenda y tratar de decir que ha logrado cosas para el pueblo estadounidense, pero los números no le favorecen, sobre todo faltando apenas unas semanas para esa elección de medio término. Cosas que se quedaron en el tintero, creo que importantes de resaltar en esta entrevista, fue el tema de la crisis migratoria. Creo que eso es un tema importante, no se habló de ello. Le dieron prioridad al tema de su hijo Hunter Biden, pero creo que era más importante resaltar el tema de la crisis migratoria, que todos lo están viviendo y sobre todo la gente que ahorita, con el título 42, los están regresando de nuevo a México. Robert, y acá es interesante destacar el desarrollo más reciente sobre el hijo del presidente Hunter Biden, es que se estaba hace tiempo bajo investigación y hubo versiones de prensa no verificadas que dicen que agentes federales considerarían que lo pueden acusar. Él no ha sido elegido a nada, pero es el hijo del presidente y ha sido un tema constante de republicanos durante los últimos años. Entonces, tiene sentido que hablen ahora del tema, aunque no hablen de uno tan puntual o tan espinoso como el de la inmigración. Sí, en esto sí estoy de acuerdo con César. Yo creo que el tema tenía que haberse enfocado en precisamente en situaciones, en temas que les importan a la comunidad. El tema de Hunter Biden, pues obviamente es un tema que ha venido incluso, que se viene acarreando desde las elecciones del 2020 y que no está dentro del imaginario de las personas. Esa es la verdad. Obviamente se ha utilizado para tabloides y ha sido pues la comidilla política, pero creo que ese no era el tema a discutir. El tema a discutir era, por ejemplo, entre los hispanos, como sabemos, el tema de la economía, el tema de la criminalidad, etcétera. Esos temas podrían haber sido un poquito más puntuales en esta entrevista, pero entendiendo la naturaleza de la política como forma de entretenimiento de alguna manera, porque pues obviamente Hunter Biden no se está lanzando a la presidencia, no está ocupando ningún cargo público, es el presidente, es el hijo del presidente, por supuesto, pero realmente no está dentro de las prioridades ahora en temas de elección porque estamos a semanas de las votaciones de término medio. ¿Qué tan clave, pregunta para ambos, comienzo con Robert, va a ser el tema de inmigración, lo que estamos viendo? Mencionaba César, título 42, que queda del gobierno anterior, que va a ser utilizado nuevamente, especialmente con los venezolanos. ¿Qué tanto va a pesar eso a la hora de que la gente decida por quién vota el 8 de noviembre? Esa es una pregunta muy interesante. Por lo menos si lo analizamos dentro de la comunidad hispana, el tema migratorio sigue siendo una prioridad. No lo es tanto como es el tema de la economía, que obviamente, como lo acabas de mencionar, pues es un tema que afecta a todos. Hay un 87% según la encuesta de Ipsos y Washington Post, en el cual menciona que 87% de los hispanos están preocupados por el tema de la economía, la gasolina, la canasta familiar, mientras que el tema migratorio ocupa un 67% dentro de las preocupaciones de los hispanos. Sigue siendo un tema importante. Y obviamente, pues lo que hemos visto, por ejemplo, el trato que se le ha dado a los migrantes venezolanos, el hecho de que Ron DeSantis utilizó a estos migrantes enviándolos a Martha's Vineyard y el hecho que incluso ciudades como Nueva York están viviendo una situación bastante precaria a la hora de albergar a estos inmigrantes, pues sí, obviamente es un tema que nos preocupa y que nos debe preocupar, pero no sé qué tanto puede llegar a influir en la preferencia de los votantes de aquí a comienzos de noviembre. Y acá el tema, César, ¿va a ser tema decisivo a la hora de votar o la inflación, el precio de la gasolina, las tasas de interés? ¿Qué crees va a pesar más? Juan Carlos, varias cosas. Primero que todo, la gente ya está votando, de hecho. En muchos estados el voto por correo ya inició y, por ejemplo, en el estado de la Florida, el 24 de octubre se inicia la votación temprana y creo que ya la gente está votando, así que ya se está definiendo. Dos cosas y dos apuntes. Estoy de acuerdo con Robert. No es prioridad para la comunidad, pero sí es un tema sensible. Ustedes no deben estar de acuerdo. El tema sensible. No voy a estar de acuerdo en un punto, pero en este sí. Es un tema sensible, no es una cuestión de prioridad. Siempre va a ser un tema sensible, sí, claro. Porque, por ejemplo, para gente como yo que emigré a este país, el tema migratorio va a ser sensible. Pero discrepo en la parte de la Florida. Por ejemplo, menciona Robert el tema del gobernador Ron DeSantis. Por el contrario, hay una encuesta que salió la semana pasada donde muestra que en la Florida, incluyendo independientes, 9 de cada 10 floridanos apoyaron la decisión que tomó el gobernador Ron DeSantis. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque al final del día
también hay una preocupación de ese migrante que le preocupa de quién está entrando y quién está cruzando a través de la frontera, o sea, un tema de seguridad y también que se traduce a un tema de seguridad nacional. Creo que seguridad nacional, economía va a ser la prioridad en esta discusión. Creo que el tema de los derechos reproductivos que han invertido capital enorme los demócratas, al final del día no es el camino para ellos, creo yo, no va a funcionar y es un número 7 entre las prioridades de la comunidad hispana. Ron Ahí DeSantis. discrepo. Hablando de discrepancias, precisamente esa encuesta que menciona, aunque sí es un número muy reducido, es decir, hay una muy pequeña diferencia entre los hispanos de sobre quién confían en temas de política realmente. Y esa encuesta a la cual hago referencia hablaba de que tienen una tendencia más hacia los demócratas precisamente en el tema del aborto, en el tema del medio ambiente, en el tema del cuidado de la salud, precisamente uno de los temas que se abordó dentro del paquete de la ley de reducción de inflación. Entonces, puede que de pronto en la Florida existan ciertos matices, pero si lo hablamos en el universo hispano en Estados Unidos, hay una cierta preferencia, según la encuesta, no mi encuesta, pero sí están señalando que hay una inclinación a los demócratas, no tanto como ellos desearían, lo cual vamos a ver si esa balanza se inclina a favor de los demócratas ahora en las elecciones de término medio. Ibas a repuntar. Sí, yo creo, Robert, que a mí lo que me parece interesante es más bien cómo se le formula la pregunta al elector hispano, ¿no? Obviamente, si le hablas de derechos reproductivos, que es un eufemismo que han venido usando los demócratas, pues en realidad es el aborto, muchos te dicen, porque no tienen información, que sí, por supuesto, están abiertos a ello, pero básicamente es porque creen que está prohibido en todo el país y no es así, es una cuestión estatal. Lo mencionamos en otro show anterior, que al final del día la Corte Suprema lo que dijo es que es un procedimiento médico y en los Estados Unidos los procedimientos médicos lo deciden los estados. Pero, reitero, no es un tema prioritario cuando le presentas ese tema, pero también le presentas el tema económico y el tema de la seguridad y del tema migratorio, esos van a ser prioridad. Pues vamos a ver quiénes están por votar, quiénes lo van a hacer, qué tanto incide. Y probablemente no es el tema de los derechos reproductivos que vemos en los sectores más radicales de la derecha en Estados Unidos van al punto de querer prohibir los anticonceptivos y de querer limitar, pero sí es el tema de la reducción de derechos que enfrenta el electorado más grande de Estados Unidos, que es el de las mujeres. Vamos a ir a la pausa, al regresar vamos a hablar de otro tema de la semana, la audiencia, la novena de la comisión que investiga la insurrección del 6 de enero y la decisión de la Corte Suprema sobre el pedido de Donald Trump para que interviniera en otro caso, el caso que se le sigue por llevarse documentos clasificados sin autorización. Cuéntame, ¿a cuántas personas has vacunado? Yo, más de 1000. Walgreens, millones. Tengo que estar ahí para verla brillar. Con tu refuerzo contra el COVID-19, no te vas a perder su debut. Me vacuné para que Nora no se enferme. Muy bien, eres muy valiente. Ya que estamos aquí. ¿Vacuna contra la gripe también? Sí. Si necesitas hablar de tus vacunas, nuestros farmacéuticos están aquí. Si está inscrito en Medicare, recuerde que el periodo para elegir su cobertura comienza el 15 de octubre y termina el 7 de diciembre. Así que llame a United Healthcare y aproveche una amplia variedad de planes, incluido un plan AARP Medicare Advantage de United Healthcare. Puede combinar su cobertura hospitalaria y médica con la cobertura de medicamentos con receta de la parte D y más. Todo en un solo plan por una prima mensual baja o en algunas áreas directamente sin prima. Aproveche los copagos de $0 en visitas de cuidado primario, las visitas virtuales y las pruebas de laboratorio. Además, como beneficio nuevo en el 2023, copagos de $0 por todos los servicios cubiertos de dentistas de la red. También, exámenes de la vista anuales gratuitos, con marcos y lentes graduados gratuitos. Ahora es el momento de llamar sobre la variedad de planes de United Healthcare. Nuestros agentes de ventas bilingües están aquí para guiarle. También pregunte por los planes PPO. Le permiten consultar a cualquier médico que acepte Medicare sin una referencia. Aproveche los copagos y deducibles de $0 en cientos de medicamentos con receta, en la farmacia o por correo. Y una membresía gratuita a un gimnasio, con acceso a sitios en todo el país.
Como siempre, usted puede contar con United Healthcare para ayudarle a recibir el cuidado que necesite en el momento en que lo necesite. La inscripción termina el 7 de diciembre. Llame a United Healthcare ahora mismo. Es el momento de aprovechar los únicos planes Medicare Advantage con el nombre de AARP. En Keeps, nos especializamos en prevenir la caída del cabello y solo eso. Nuestros tratamientos clínicamente probados pueden evitar la caída del cabello y promover su crecimiento. La pérdida del cabello termina aquí. Visite keeps.com. Sure, you should teach him to ride a bike. Then use Greenlight and teach him how to invest in bikes. Teach him to be smart about money and he'll go far. Super far. Oh, hey, Mom. Navigate the world of money together. Invest in your best investment. Greenlight. En instantes cambiamos de tema, vamos a hablar de la comisión que investiga la insurrección de enero de la Corte Suprema y de Donald Trump. El Washington Post escribió: cuello de texto está arruinando tu columna vertebral, con dolores de espalda, tensión en los hombros y dolor de cuello. ¿No recuerdas lo que tu madre siempre te decía? Siéntate derecho. Pues ahora puedes pararte derecho y sentirte estupendo con Hempana Straight Aid, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayuda a pararte más alto, ensancha tus hombros y alinea tu columna vertebral para un alivio instantáneo. Todo mientras te ayuda a reducir el dolor de encorvarse. Desde el primer segundo que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son los 8 puntos de apoyo del Straight Aid que hacen que la parte inferior y media de la espalda, los hombros y el cuello trabajen juntos en una alineación perfecta, desarrollando la memoria muscular que te enseñará a pararte derecho de ahora en adelante. Me paro más alto, me hace esconder la barriga, me hace más en forma. La gente me pregunta, ¿he perdido de peso? Es todo gracias a Straight Aid. Straight Aid es súper cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que pueda usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente desde hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que lo puedes usar debajo de tu ropa y nadie sabrá que lo tienes puesto. Perfecto como soporte en el trabajo, en el carro y te puede ayudar a no inclinarte sobre tu computadora todo el día. Solo mire la diferencia. Innumerables estudios muestran cómo encorvarse te hace ver poco atractivo y sin confianza. Es por eso que necesitas Straight Aid para empezar a pararte más alto y con confianza. Todo mientras te ayuda a reducir el dolor en tu espalda y cuello. Aparatos ortopédicos pueden costar más de $1,000, pero ordena ahora para obtener un Straight Aid por solo $19.99 y lo enviamos rápido y gratis. Actúa ahora y puedes suplicar el pedido. Además, obtén un frasco de nuestra Hempana crema para el dolor que te alivia por horas. Solo paga un cargo por separado. Y solo Straight Aid viene con 30 días de garantía. Esta oferta no está disponible en Amazon. Ordena ahora para obtener Straight Aid con envío gratis absoluto. Llama al 1-800-709-0823, 1-800-709-0823 o visite CompleStraightAid.com. Llame al 1-800-709-0823 ahora. Personal, ¿pueden contactar a la Guardia Nacional de Maryland? Tengo algo que decirle, señor secretario. Voy a llamar al alcalde de Washington, D.C. Imágenes que se conocieron esta semana de lo que estaba ocurriendo cuando líderes legislativos estaban buscando cómo volver al Capitolio y reanudar la sesión para certificar los resultados. Una audiencia, la 9ª de esta comisión selecta, que mostró evidencia en la que ellos aseguran demuestra que Donald Trump sabía que iba y que había perdido y que la insurrección fue algo premeditado, no fue algo espontáneo. Pero además se dio otra decisión importante. La Corte Suprema de Justicia, en un caso no relacionado, decidió no intervenir sin objeción alguna en el proceso que enfrenta Donald Trump por haber llevado documentos clasificados del gobierno a su residencia sin autorización. César, comencemos por la comisión del 6 de enero.
Aquí hay evidencia de lo que sabía el servicio secreto desde semanas antes del riesgo para incidentes violentos ese día. Evidencia sobre cómo los asesores más cercanos a Trump le habían dicho, y él sabía y había reconocido que había perdido, pero no lo quería aceptar en público. Y también evidencia de cómo Trump estaba claro de lo que podía ocurrir el 6 de enero. ¿Cambia esta audiencia en algo el debate sobre lo que ocurrió ese día y sobre la responsabilidad de Trump? Juan Carlos, varias cosas. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, y espero que estemos de acuerdo, en que lo que pasó el 6 de enero no se vuelva a repetir en el país. Es un completo desastre. Ahora, este proceso de las audiencias lo que ha hecho es obviamente revelar una posible pruebas que lleven a una posible culpabilidad del presidente. Sin embargo, está medio difícil, según algunos analistas, que lleguen a ese punto. Obviamente la percepción de esos mensajes y de esas conversaciones es que quizá el expresidente tuvo de alguna manera pudo haber evitado esta situación del 6 de enero. Lo interesante es también, Juan Carlos, es que las encuestas han demostrado que en el votante, en el televidente que está siguiendo estos debates, estas audiencias, no se ha movido el punto de vista del votante, tanto que cree que el expresidente Trump no tuvo ningún punto de vista, tanto como el que cree que sí tuvo alguna influencia en lo que pasó el 6 de enero. Quiere decir, al final del día, estas audiencias no han cambiado la percepción, sobre todo con miras al 8 de noviembre, el día de la elección, que probablemente esto pudiera haber movido la intención del voto de algunas personas. En estas elecciones de término medio, las encuestas dicen que no ha sucedido nada. Robert, acá estuvimos el 6 de enero ante un intento de golpe de Estado. Eso hay que decirlo de manera clara y directa. Yo también lo he dicho muchas veces. Estas audiencias muestran un escenario mucho más completo, pero este es un proceso político. Hay también un proceso que adelanta el Departamento de Justicia. Donald Trump enfrenta tantos procesos al mismo tiempo que seguramente satura al público, pero esto va a tener algún efecto en las elecciones y ¿ves alguna posibilidad de que esto tenga un desarrollo mayor? Porque la comisión no lo puede acusar, pero puede pedirle al Departamento de Justicia que lo haga. Exactamente, yo creo que aquí es lo clave y también nos remite al tema que tuvimos anteriormente, que es el tema de la presencia de Joe Biden precisamente en defensa de su Partido Demócrata, porque él entiende que todo pende de un hilo en esos momentos. Los republicanos pueden hacerse tanto a la Cámara de Representantes como posiblemente al Senado. Y si llegado ese escenario se dé, pues lo más probable es que se desmantele esa comisión y no lleguemos a ninguna conclusión. Yo creo que esa es la premura que existe también dentro de esta comisión de entregar resultados contundentes antes de que un nuevo Congreso se instale ahora el 1 de enero. Ese es un punto muy importante. Ahora, con relación a lo que acaba de decir César, me parece que sí también es importante que hay dos partidos políticos que están completamente a las antípodas en este tema. Hay 300 candidatos electorales que son negacionistas y la mayoría de ellos son republicanos. Entonces, ante tamaña evidencia de que, como tú acabas de mencionar, es un golpe de Estado, fue un intento de golpe de Estado, aún así existe dentro de un electorado que sigue aferrado a la idea de que hubo un fraude electoral, cosa que no es así. Y aún así, muchas de esas personas se han lanzado a la candidatura. Hay muchas elecciones que están ahorita pendiendo de un hilo, por ejemplo, el caso de Pensilvania, el caso de Georgia, el caso de Nevada, en donde aquí se va a notar una diferencia entre si los republicanos se hacen a la mayoría o si se hacen a la mayoría en el Senado. Así que sí hay una tendencia dentro de los republicanos a cerrar filas en torno a esa filosofía, a pesar de la enorme evidencia de que lo que ocurrió el 2020 fueron unas elecciones totalmente legítimas. Unas elecciones en donde la victoria fue clara para Biden, aunque Trump mismo, y vemos en declaraciones de la audiencia, le decía a Mark Meadows, su secretario de la presidencia, que él no podía pasar la vergüenza de aceptar que había perdido, aunque sabía que había perdido. Déjame agregar algo. Yo creo que Robert menciona que hay 300 candidatos que simplemente niegan la elección presidencial, el resultado. Yo creo que sí hay un grupo de gente que simplemente nunca lo va a aceptar, no va a aceptar que perdió Donald Trump, pero yo no creo que haya una cantidad tan enorme de gente que niegue eso, sino que hay un grupo que desea o está de acuerdo en que haya dudas electorales y que se hagan investigaciones cuando hay dudas electorales independientemente del partido. Yo particularmente sí creo que el expresidente Donald Trump perdió por las decisiones políticas que tomó, sobre todo durante el año de la pandemia.
Yo creo que eso lo golpeó fuertemente. Pero sí creo que es importante que cuando hayan dudas electorales, la gente tenga la capacidad y la habilidad de dudar y que no simplemente se le acuse de que... Pero se hizo en el proceso. Hubo por lo menos casi 60 procesos, de acuerdo, 58 fallos adversos a Trump. Pero aún casi 2 años después él insiste en un fraude que no ha podido demostrar. Entonces, esto es más una estrategia política que decir la verdad. Estoy de acuerdo, el expresidente Donald Trump en no aceptar que perdió, también creo que es un error, pero al final del día él hará sus cálculos políticos. Sin embargo, reitero, que otros figuras políticas y otros activistas tengan dudas en ciertos lugares y puedan hacer escrutinios sin ser señalados por ello, creo que es importante. Yo digo una cosa, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente al expresidente Donald Trump se le dio la oportunidad de comprobar si había fraude electoral o no, y estuvo en su derecho. En Georgia, por ejemplo, pidió un reconteo ni una, ni dos, sino 3 veces. Y hay que analizar que las personas encargadas de ese reconteo eran republicanos. Raffensperger, que era el secretario de Estado de Georgia, él mismo dijo, yo quería que el presidente Donald Trump ganara las elecciones, pero en su conciencia él no podía revertir esa tendencia porque obviamente entendía el problema, o sea, el problema que se le podría avecinar. Entonces, si ante la evidencia el expresidente Donald Trump sigue insistiendo que hubo fraude electoral, y hay que verlo en la respuesta que dio hoy, las 16 páginas que entregó a la comisión del 6 de enero, ¿cómo comienza? Las elecciones fueron fraudulentas. Entonces, si sigues empujando eso, no... Voy a ir a la pausa y te doy la palabra cuando regresemos, pero acá hay algo que sorprende. Trump denuncia fraude, pero está grabado pidiéndole al secretario de Estado de Georgia que le consiga votos que no existen para que gane. Está pidiendo el fraude, denunciando el fraude. Es el mundo de Trump. Vamos a la pausa. Por supuesto que los Proud Boys y otros encabezaron el ataque al edificio del Capitolio. El 31 de diciembre, los agentes propagaron un informe de inteligencia diciendo que los simpatizantes de Trump han propuesto... Parte de la audiencia, César, mencionabas ahora la respuesta que dio Trump, también la mencionaba Robert, 14 páginas bastante inconexas, por no usar un término más fuerte, pero no dijo que se iba a testificar o no. Allí lo que queda claro es que para Trump este tema es su eje de campaña y su eje de recaudación de fondos, y la duda es las consecuencias que van a tener para el partido y para él. Mira, yo siempre he dicho que dentro del Partido Republicano hay una cantidad de líderes muy interesantes que creo que el partido tiene que poner esfuerzo detrás de ellos pensando en el 2024. El expresidente Donald Trump tiene su propia metodología, su propia manera de presentar políticas públicas o simplemente en este caso de la elección, su forma de ver del tema de lo que sucedió en la elección presidencial pasada. Sin embargo, yo me sostengo en el punto de que es importante que cada líder político, independientemente de las dudas que tenga la habilidad y el proceso de encontrar si realmente se puede certificar si la elección que perdió en algún estado o algo, en el caso de los Estados Unidos, realmente calme o sacie esas dudas que tenga. Ahora, yo quiero concluir con algo brevemente. En la política, la memoria política es muy corta y cuando hablamos de negación de elecciones siempre nos referimos al 2020, pero no olvidemos el 2016, cuando los demócratas no querían aceptar que Donald Trump ganó y al final del día, después de 2 procesos de destitución, nunca pudieron probar que en realidad hubo trampa. El señor ganó y ganó bien. Pero los procesos de destitución no fueron por el tema el tema de Rusia conectado con que le habían hecho alguna injerencia en el tema de las elecciones. Pues el informe, Robert Mueller, el fiscal e investigador, demostró que sí hubo injerencia rusa a favor de Donald Trump. Lo que no pudo demostrar es que hubo colaboración con la campaña. Tú sabes que el dossier que se usó, Juan Carlos. Ese dossier, esa versión, eso es pagado. Eso es para otro programa. Ok, bueno. No, podemos extendernos eso con es para otro programa. Que comparar el 2016 con el 2020 cuando los demócratas nunca llamaron a una insurrección. O sea, ahora... Tú sabes que se creó un grupo específico recaudando fondos para poder persuadir al colegio electoral de que no votaran en favor de Donald Trump. Bueno, yo realmente no tengo datos de eso, pero que puedes buscarlo en Google. Ustedes también. Bueno, pero tú también puedes buscar en Google si hubo alguna toma o si untaron de excremento las paredes del Capitolio. Eso está mal, pero hacer comparaciones un mal de esa naturaleza. Ver, Robert, me parece que Robert, yo creo que un mal no justifica otro mal. Mal es mal. Y estoy de acuerdo con lo que pasó en el 6 de enero. Y también pues yo recuerdo, estaba en Tallahassee cuando la Corte Suprema de Justicia decidió la elección entre George Bush y Al Gore. ¿Y qué hizo Al Gore? Reconoció el resultado, se dio la transición. Donald Trump
no ha querido reconocer aún la elección. Hasta Hillary Clinton reconoció y hay candidatos 16. que siguen por seguir la línea de Trump. Quien controla el partido es el jefe del partido, insiste en que él ganó. Es que ese es el punto. Yo creo que el problema con el Partido Republicano es que hay hay una temeridad por llevarle la contraria a Donald Trump, porque entienden precisamente que a pesar de que Donald Trump les hizo perder la Casa Blanca, les hizo perder el Senado, les hizo perder la Cámara de Representantes, todavía tiene una base importante. Y de hecho lo vimos en las elecciones primarias de Wyoming. Liz Cheney fue la única persona, o de los pocos republicanos, que le ha hecho frente a las mentiras de Donald Trump. ¿Y qué pasó? Perdió. Y aún así ella dijo, si es por el bienestar de la democracia, de lo que conocemos nosotros como república, esa pérdida valió la pena. O sea, muy pocas personas están del Partido Republicano dispuestas a decirle no más a las mentiras que se siguen soslayando. Realmente los republicanos siguen demorados. Yo creo que la radiografía electoral de este año, precisamente, no tiene que ver tanto con la parte del expresidente Donald Trump. Lo mencionaba antes en esta encuesta, que simplemente no ha visto que mueva el eje de los electores con el tema del 6 de enero. Yo creo que tiene que ver más con las decisiones políticas que ha tomado esta administración. La cantidad de latinos hispanos que se han movido hacia una agenda un poco más conservadora es grande. De hecho, recientemente han salido artículos y encuestas donde muestran, o sea, al final del día les ha tocado admitir a los demócratas que verdaderamente están perdiendo la batalla en la narrativa porque las decisiones políticas que están tomando no son las correctas. Pero acá, Robert, están perdiendo el batalla no solo por la narrativa, sino por falta de gestión de los demócratas. En ese punto sí se lo tengo que dar a César, por lo menos en la Florida. Apunta si hay algo, eso, Juan Carlos. Apúntenlo. Está grabado. Está grabado. Googleenlo también si quieren. No, pero en eso sí tiene razón, César. Si hay algo que yo le reconozco a los conservadores y a los republicanos es que han cultivado, más allá de las técnicas y de las tácticas, y podríamos estar en desacuerdo con la narrativa que se utiliza, sí ha cultivado una base solidaria con los republicanos, no solamente en la Florida, por ejemplo. El hecho de que Miami-Dade, por ejemplo, que es considerado una ciudad, o por lo menos es un condado demócrata, ha hecho cambios en los asientos, en las curules, pero no solamente en la Florida, también en el sur de Texas. Sí. Que es tradicionalmente demócrata. ¿Y qué han hecho los republicanos? Han cultivado una base aún después de las elecciones. Es decir, no se acuerdan de ellos en el momento de las elecciones, sino que han venido cultivando. Y yo sí, en eso, concuerdo con César. Robert, y te doy una primicia brevemente. Yo creo, y me arriesgo aquí a decirlo en televisión, el condado de Miami-Dade, probablemente Ron DeSantis lo va a convertir, o flip, como se dice en inglés, rojo este año electoral. Sí, rojo, que es el color de los republicanos, azul, el de los demócratas en Estados Unidos. Vamos a la pausa. Vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo con Robert Valencia. Pues vamos a ver, todo está, digamos, a pedir de boca, como se dice. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas elecciones. Vamos a ver si los resultados que hemos estado viendo del 6 de enero, las imágenes dantescas, tienen se mueve la aguja, como se dice popularmente, pero concuerdo que lo que va a decidir es el tema de la economía, y vamos a ver si la participación activa de Biden en los medios, que ha sido criticado porque dice que no da entrevistas, vamos a ver si de pronto inclina la balanza un poco, pero cualquier cosa puede ocurrir de aquí al 8 de noviembre. César. Juan Carlos, yo creo que varias cosas aquí importantes en este ciclo electoral. Recordemos que ya la elección, el día final es muy pronto, 8 de noviembre. 1, economía, aquí estamos de acuerdo en la mesa de trabajo. 2, no creo que incline la balanza el tema de enero 6, ni siquiera el tema de Mar-a-Lago, pero sí creo que es importante continuar las investigaciones y llegar a una conclusión. No se puede ir en círculos porque al final del día la gente se empieza a saturar de esto y la realidad es que hay que llegar a una conclusión. Y 3, el tema migratorio. Hombre, yo creo que esto también va a jugar un tema importante. Si no es por lo menos en esta elección, sí por lo menos en las presidenciales, que empiezan justo cuando termine la votación este año. 2024 y un escenario que tendría que ver con todos los procesos, porque son muchos que enfrenta Donald Trump, quien en este momento será candidato si él lo decide, y veremos quiénes se atreven por ahora. ¿Y a quién le va a ir él? En ese camino. Ya lo verán. No sé, no creo que a Biden. César Grajales, de la Iniciativa Libre, Robert Valencia, analista independiente. Muchas gracias a ustedes y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones, de CNN Washington, les agradecemos su compañía. Recuerden, nos vemos el lunes, de lunes a viernes en Directo USA,
y el domingo, como siempre, en Choque de Opiniones. Los vamos a dejar con más imágenes y sonidos de lo que se conoció esta semana. ¿Qué hacían los líderes legislativos mientras una turba asaltaba el Capitolio? Ese que ustedes ven detrás mío es el 6 de enero de 2020. A otros departamentos de policía, como mencionó. Levántalo. Cuando miro atrás al celebrar 25